Ya, vamos a iniciar. Buenas tardes. Continuando con nuestro programa de biología, básicamente en esta unidad, en esta clase vamos a cambiar de unidad y me voy a referir a lo que tiene que ver en este caso, en cómo las células llevan a cabo su metabolismo. ¿Y a qué me refiero con eso? Básicamente vamos a ver cómo las células, por ejemplo, toman la decisión de dividirse, de propagarse, de multiplicarse, y de esa manera transmiten su legado genético y básicamente permiten perpetuar ciertas características. Entonces, en esta sesión, básicamente vamos a dar ciertos antecedentes de lo que se denomina ciclo celular. Vamos a ver cuáles son los pasos a que llevan a que una célula se pueda dividir y cuáles serían las implicancias, las consecuencias de esta división. Tienen que tener claro, básicamente, cuando se habla, digamos, de ciclo celular, las células, digamos, tienen que reunir ciertas condiciones para que se puedan dividir. Y una de esas condiciones, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con que, en este caso, dentro del núcleo, el material genético experimenta ciertos cambios. ¿A qué me refiero con eso? Este material genético puede, en este caso, tener un estado más bien estirado, pero ¿eso qué te dice? ¿Qué significa en español? Cuando el material genético está más relajado, está más estirado, la célula en este caso cumple una función. Por ejemplo, no sé, pues parte de un epitelio, parte del corazón, del cerebro, etcétera. Pero cuando la célula está pronta a dividirse o se va a dividir, este material genético tiene que cambiar de compactación, tiene que cambiar su grado de enrollamiento. Entonces, justamente eso es lo que se representa acá en esta diapositiva. Este material genético, si se fijan, siendo una molécula de doble hebra, para que la célula se pueda dividir, va a comenzar a enrollarse, va a comenzar a compactarse, a condensarse. Por lo tanto, acá, si se fijan, por la ayuda de ciertas proteínas, ¿qué va a pasar? Esa estructura va a formar una estructura muy densa, una estructura muy, en este caso, súper compactada. Y en este caso, esa forma, perdón, de material genético se denomina cromosoma. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto? Para que una célula se divida, digamos, el material genético, el ADN, tiene que formar cromosomas, obligatoriamente. Eso es un requisito para que se pueda dividir. ¿Cuál es la idea de que esta célula se divida? Permite la renovación celular, permite, por ejemplo, como les decía, que se transmita el legado genético. Por favor, ¿me pueden indicar si se escucha o si se ve bien? Lo que pasa es que, como ustedes saben la historia, no estoy, digamos, estoy en otro lugar y ahí por si hay lag. Gracias, Romina. Gracias, Catalina. ¿Ok? Entonces, lo que les decía es que cuando se enfrenten, eh, no sé, lo pregunto por si acaso. Gracias por la preocupación, Leonel. ¿Qué quería decir acá? Que, digamos, este material genético va a formar esos cromosomas y eso va a ser el antecedente para que la célula se divida. Siempre, en presencia de cromosomas, te dice que la célula va a entrar en su ciclo celular. Entonces, ¿qué quiero destacar acá? Por ejemplo, cuando ustedes se enfrenten a su PDT o a su PAES, estos cromosomas, los más típicos, son un cromosoma de un brazo. ¿Ok? Todo esto, toda esta estructura es lo que se llama brazo o también se denomina cromátida. Cromátida es lo mismo que brazo. ¿Ok? Entonces, los cromosomas, cuando se forman, originalmente tienen esa estructura. Pero ¿qué pasa? Cuando la célula se va a dividir, la gracia, la idea es que a partir de una célula madre se generen dos células hijas que tengan la misma cantidad de todo. ¿Y qué involucra eso? Si esta célula, por ejemplo, tiene ese contenido de material genético, la idea es que las células hijas tengan la misma cantidad. ¿Cómo la célula se asegura de eso? La célula previamente va a duplicar su material genético. Si originalmente la célula tiene, por ejemplo, un brazo, un cromosoma de un brazo, posteriormente, ¿qué va a pasar? Previo a la división, este cromosoma va a seguir siendo un cromosoma, pero va a tener un brazo adicional. Abigail dice, ¿una célula madre sería por definición una célula capaz de duplicarse? Sí, una célula, en este caso, una célula madre, digamos, puede multiplicarse indistintamente y también puede especializarse en cierto tejido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la gracia acá? Si se fijan, este cromosoma está duplicado. Podría ser un cromosoma, como les digo, así o podría ser así. La gracia, si se fijan, es que tiene ciertas estructuras.
¿Cuáles son las relevantes para la PDT o la PAES? Tenemos el brazo que se llama cromátida, tenemos el centro que se denomina centrómero, y básicamente, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Por qué tiene esa estructura? Lo vamos a ver después. En este caso, digamos, acá en el centro se van a establecer fibras de citoesqueleto. ¿Para qué? Para que en este caso ese material genético se pueda dividir. Pero lo voy a explicar a continuación. ¿Ok? Entonces, la idea es que para que una célula se divida, tiene que formar cromosomas. Y la gracia acá radica en lo siguiente. Los cromosomas, por ejemplo, en este caso, los cromosomas de una célula se agrupan, ¿cuál es la idea? Nosotros tenemos ADN paterno y ADN materno. Entonces, cuando se forman los cromosomas, existe un concepto que se denomina cromosoma homólogo. Homólogo se refiere a que son, en este caso, son símiles, ¿ok? Son cromosomas que se parecen. No son 100% iguales, pero se parecen, por ejemplo, en tamaño, en forma, en la posición del centro, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes, por ejemplo, una célula que forma cromosomas, estos cromosomas, por ejemplo, este de origen materno y este otro de origen paterno, se van a agrupar o se van a juntar en base a su homología, a su similitud. ¿Ok? Todos. Por eso, importante, y siempre tengan claro este concepto, siempre, siempre los cromosomas se agrupan de pares. Siempre. En el caso, sí, juntas en pares, Abigail. Tenemos en este caso, tenemos, tenemos en este caso, siempre se consideran pares. Por ejemplo, como especie humana, ahí voy a explicar qué significa ese código, nosotros tenemos en total 46 cromosomas. Significa que tenemos una mitad que la aporta la madre y otra mitad que la aporta el padre. ¿Ok? Siempre vas a tener pares. Si en la prueba, por ejemplo, te plantearan esto, después voy a explicar qué significa ese código, pero te dijeran, por ejemplo, 45, eso es un error. ¿Qué te dice eso de que hubo un error en la división celular, en la meiosis, que vamos a ver después? Siempre tienen que ser pares, siempre, porque hay información materna e información paterna. Entonces siempre se agrupa a pares. Entonces, ¿qué pasa acá? Estos cromosomas homólogos, por ejemplo, se dice que son homólogos porque tienen similar posición, similar tamaño, similar información. No necesariamente es la misma información. ¿Por qué? Véanlo así. Tenemos ese cromosoma materno y este cromosoma paterno. Por ejemplo, para cierta característica existen matices. Por dar un ejemplo, por ejemplo, el grupo sanguíneo. Por ejemplo, mi grupo sanguíneo es A positivo, ¿ok? A. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, mi madre me aportó la información para el grupo sanguíneo A y mi padre, por ejemplo, me aportó la información del grupo 0. Entonces, ¿qué pasa? Tienes dos tipos, para la misma característica, tienes dos tipos de información, ¿ok? ¿Alguien se acuerda, o si lo ha estudiado, se acuerda cómo se llama ese matiz cuando hablamos de matices? Leonel, ¿eso tiene que ver con recesivo y dominante? Sí. Eso con detalle lo voy a ver mañana en la clase extra de PDT, ¿ok? Cuando hablemos de genética. Exactamente, son alelos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Esa información es para la misma característica, es exactamente, Javiera, muchas gracias. No necesariamente va a ser la misma información. Por ejemplo, para el caso de por ejemplo, para la producción de la melanina en la piel. No sé, por ejemplo, yo podría, digamos, yo puedo ser más morocho, o puedo ser, por ejemplo, podría tener la piel más blanca, una tez más pálida. ¿Por qué? Porque mi madre, por ejemplo, me puede aportar la información para ese pigmento, o mi padre, por ejemplo, me podría no aportar esa información. Entonces, como les digo, los cromosomas no necesariamente van a tener exactamente la misma información. Puedes tener, perdón, puedes tener matices, ¿ok? Entonces, esto, por ejemplo, ¿cómo se puede estudiar en términos médicos? Existe este examen médico que se llama cariotipo, que lo voy a anotar acá, ¿ok? Cuando hablamos de cariotipo, por ejemplo, a las células se les fuerza a que construyan cromosomas.
Entonces, si se fijan, esos cromosomas se agrupan en base a su similitud. No son 100% iguales, pero, digamos, se tratan de agrupar en base a su homología. También que hay que destacar acá, nosotros como especie humana tenemos 23 pares. ¿Por qué? Porque en total tenemos 46 cromosomas. Pero acá si se fijan, o si se acuerdan, ¿qué simboliza el par 23? ¿A qué se refiere con fuerzan? ¿Con que se fuerzan? Básicamente, Abigail, me refería a la que... Ahí se me fue la idea. Pues me refería, sí, digamos, el par 23 refleja el sexo, digamos, biológico, ¿ok? ¿Y eso qué implica? Lo que preguntaba Abigail, cuando hablo de que fuerzan, me refiero a las características, que en este caso son hay ciertas características, por ejemplo, que coinciden y que otras no necesariamente. Como te digo, puedes tener cierta información u otra o una información parecida, pero no 100% igual. Cuando hablamos de sexo biológico, ¿eso qué significa? Tiene que ver en este caso con, por ejemplo, tener sistemas reproductores, en este caso producir gametos, lo que tiene que ver con nuestra sexualidad, literalmente. ¿Ok? Y aquí hablamos de sexo biológico, porque, digamos, lo que tiene que ver con, en este caso, género y otras cosas, eso es harina de otro costal. Aquí me refiero exclusivamente a sexo biológico. Básicamente lo que cuando se habla de género, eso tiene que ver con otro tema, ¿ok? El par 21 están preguntando el síndrome de Down. Exactamente. Eventualmente lo vamos a ver en clases siguientes. Este proceso de división puede fallar. ¿Qué pasa? Puede que algunas células reciban más cromosomas de lo que corresponden. ¿Ok? Cuando se habla de síndrome es cuando no es un par en un... Exactamente. Por ejemplo, puede que la división no sea correcta y haya un cromosoma adicional en el par 21. Y eso es el síndrome de Down. Pero, por ejemplo, se pueden afectar otros pares y gatillaría otras enfermedades. Que eso lo voy a explicar después cuando tengamos las clases extra de PDT, ¿ok? Eso ya no se pregunta en el módulo común. Entonces, por ejemplo, si hablamos de conceptos técnicos, cuando se habla de cromosomas autosómicos o también llamados autosomas, ¿qué significa en español? Ahí para que lo anoten, son cromosomas comunes y corrientes que tienen información tradicional. En cambio, los cromosomas sexuales tienen que ver, en este caso, como su nombre lo dice, con los sistemas reproductores, con la producción de gametos, etc. ¿Ok? Con las características sexuales primarias y secundarias. ¿Se entiende ese punto? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Perfecto. Muchas gracias, Catalina. Por ejemplo, a ustedes les podrían hacer una pregunta de este tipo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos cromosomas. Por ejemplo, ese cromosoma materno y ese cromosoma paterno. Si se fijan, este cromosoma está duplicado. Originalmente tú tienes un cromosoma así, pero vamos a ver que en cierto momento se genera un brazo adicional. Entonces, por ejemplo, hay un concepto que no mencioné, pero que lo podemos derivar. Cuando se habla de cromátida hermana, ¿qué significa eso? Si ustedes lo han estudiado, ¿qué significa que una cromátida sea hermana versus una homóloga? Cromátida, ¿qué significa en español? Cromátida es lo mismo que brazo. Cromátida, Javiera, es que se duplica ese brazo. Exactamente, cuando hablamos de cromátida hermana es que, digamos, forman o que están presentes en el mismo cromosoma, ¿ok? Que es un brazo del mismo cromosoma. Exactamente. Muchas gracias, Abigail. Muchas gracias, Alex. ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, el brazo 1 y el brazo 2 corresponden al mismo cromosoma, por lo tanto serían hermanas. El 3 y 4 también derivan del mismo cromosoma. Entonces, ese es el concepto de hermano, que lo voy a explicar con más detalle después. ¿Serían iguales en información, Ashley? Sí, porque este brazo es un clon, es una copia exacta del anterior, es una duplicación, ¿ok? En cambio, cuando se habla de cromátida homóloga, es cuando no comparten el mismo cromosoma. Tienen,
Por ejemplo, si hablamos de homóloga, es porque tienen similar información. No son copias exactas. Entonces, bajo esa lógica, ¿cuál sería la alternativa correcta? Katiray, ahí está planteando su punto. Catalina, muchas gracias. En este caso, exactamente, el 1 y 2, y en este caso el 3 y el 4 son cromatías hermanas porque derivan del mismo cromosoma. Esta estructura en conjunto es un cromosoma de dos brazos. Por lo tanto, tenemos dos brazos o cromatías hermanas. ¿Ok? Este sería un cromosoma, por ejemplo, materno, y ese sería un cromosoma, perdón, materno y paterno. Esa es como una primera aproximación. Recuerden que primero estamos hablando de la estructura del material genético. Franco, ¿sabes si las leyes de Mendel en cuanto salen en la PAES? No, Franco, esa materia sale en la PDT, que es justamente la clase que voy a hacer mañana a las 8:30. Recuerden, paso al dato. Mañana a las 8:30 voy a hacer la clase extra de PDT en la cual vamos a revisar genética. Pero eso entra para la PDT, para la PAES no. Lo que pasa es que en la PAES eso se sustituyó por manipulación genética. PCR, clonación, vectores, cosas así. Ingeniería genética. Pero no se preocupen. La parte de genética la voy a hacer mañana en la clase adicional, ¿ya? Para que lo agenden en su, digamos, lo tengan en su agenda. ¿Ok? Hay un concepto también que ustedes tienen que básicamente considerar. Un momento. Ya. ¿Qué quería decir acá? Existen ciertos conceptos técnicos que a ustedes les van a preguntar en su PDT, en su PAES, que podrían inducir error. Entonces, ¿qué quiero destacar acá? Por ejemplo, cuando se habla de este concepto, de que una célula es diploide, ¿qué significa eso en español? Significa que esta célula tiene toda la información. Ay, disculpen que esta cuestión no me acompaña. Esta célula, perdón, tiene toda la información de la especie. ¿Y a qué me refiero con eso? Hola. En este caso, digamos, por ejemplo, si te dicen este código, 2n igual a 6, 2n se refiere a que la célula tiene toda la información. Es decir, por ejemplo, en total, esa célula tiene 6 cromosomas. Si se fijan acá, y por favor me lo contestan en el chat, ¿cómo se agrupan los cromosomas? Exactamente, muchas gracias. Se agrupan en pares, ¿ok? Tenemos cromosomas maternos, que serían 3, y cromosomas paternos, que serían 3 también. Entonces, si tienes una célula con este código, significa que en total, Alejandra, ese código, en este caso, no, Alejandra, no es ese código, pero lo voy a explicar a continuación. No te preocupes, eso lo voy a explicar, ¿ya? Muchas gracias por mencionar. Esta célula, ¿cómo se lee en español? Que en total tiene 6 cromosomas. En cambio, una célula haploide va a tener la mitad de la información. Y esta básicamente, ¿qué células son haploides? O si se acuerdan, si lo han estudiado, ¿cuáles son las células que tienen la mitad de la información genética? Las células sexuales, exactamente, Abigail, el ovocito secundario, el espermatozoide. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de eso? Como lo vimos también cuando hablábamos de fecundación para la clase extra de PET, como estas células tienen la mitad de la información, cuando el espermatozoide penetra y fecunda al ovocito 2, la información se va a sumar. Entonces, si tienes dos mitades, ¿qué va a pasar? Se va a generar, en este caso, un individuo o una célula que va a tener toda la información. ¿Ok? Entonces, en simple, célula diploide tiene toda la información y haploide la mitad. ¿Ok? En esta clase me voy a centrar básicamente en las células diploides, las células que tienen toda la información, ¿ok? Las diploides serían autosómicas, digamos, lo que pasa es que autosómico tiene que ver con los cromosomas.
Estas células diploides, por ejemplo, existe otra palabra que tal vez es lo que tú te quieras referir. Exactamente, Abigail. Son como la media naranja. ¿Qué quiero destacar acá? Una célula diploide, por ejemplo, tiene otro nombre técnico. También te la pueden nombrar como célula somática. ¿Y eso qué significa en español? Es una célula cualquiera del cuerpo. Es una célula de la piel, del cuero cabelludo, por ejemplo, de lo, digamos, de lo que forma el folículo, los corpúsculos de la piel, cosas así. Entonces, una célula somática es una célula común y corriente. ¿Ok? En cambio, las células haploides, ustedes las conocen como células sexuales. ¿Ok? Ahí tienen esa diferencia. Yo lo que me voy a centrar en esta clase y lo que quiero dejar claro, voy a hablar de las células diploides, de las células que tienen toda la información genética. ¿Se entiende ese punto? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda, alguna consulta? Perfecto, Abigail, muchas gracias. Vamos a ver un poco más complejo a continuación. Alejandra anteriormente me había anotado un código, ¿ok? Y eso quiero que lo entiendan bien. Las células, por ejemplo, una célula se puede representar con un código alfanumérico, ¿ok? No sé, pues por decirlo así, como el email o el código del celular para bloquearlo. Por ejemplo, una célula dijimos que es 2N cuando tiene toda la información, ¿ok? Y N cuando tiene la mitad. Pero también existe otra letra adicional. Por ejemplo, existe la letra C. Tú tienes la letra N, que se refiere a los cromosomas, pero la C se refiere a los brazos, a las cromátidas. Es importante destacar acá, siempre la letra C se analiza solamente con un par. Por ejemplo, a lo que voy, acá vamos a determinar un código de la célula. Acá, si se fijan, tengo un par y aquí tengo otro par. ¿Cómo ustedes determinan el código en la prueba? Si es que se lo preguntan, solo analicen un par. Si te presentan 10 pares, que es muy poco probable, solo analizas ese. ¿Qué era la letra C, Abigail? Es básicamente el número de brazos, ¿ok? Y lo voy a explicar acá a continuación. Por ejemplo, ese cromosoma, véanlo así, ese cromosoma tiene a su homólogo, tiene a su par. Ese cromosoma tiene a su homólogo, ¿no? No lo tiene, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Esa célula va a tener la mitad de la información. Va a ser N, porque le falta su homólogo. Y acá, ¿cuántos brazos tenemos? Esa célula ya se dividió. Esa sería una célula, por decirlo así, sí, que se dividió. Exactamente, esa tiene solamente un brazo. Eso es igual a que al código N y C. O es lo mismo que decir 1N y 1C. Recuerden que en matemática y en química el uno se va a omitir, ¿ok? Entonces, como les digo, esto se analiza por pares. Por ejemplo, esta célula, este cromosoma tiene su homólogo. Sí, por lo tanto, ¿cuál sería la letra N? ¿Sería N o 2N? Sería un par, un brazo, Franco. Lo vamos a ver a continuación. Tenemos el par, por lo tanto sería N o 2N. 2N, exactamente. ¿Ok? Esa célula, ese cromosoma tiene su homólogo. Y acá, acá estoy analizando ese par. ¿Cuántos brazos tengo en total? Tengo dos, exactamente. Tengo S y S. Por lo tanto, sería 2N y 2C. Exactamente, Abigail. Recuerden, esto, digamos, para que no se caliente la existencia, ni mucho menos, esto es un código. Es como un código que tiene la célula. Que, digamos, te permite saber si la célula, por ejemplo, está pronta o no para dividirse. Por ejemplo, acá se puede complicar un poco la existencia. Acá si se fijan tenemos dos pares, pero ¿qué tienen que hacer para la prueba? Solamente trabajar con uno, nada más que con uno. ¿Ese cromosoma tiene su homólogo? Si se fijan,
Sí, por lo tanto sería N o 2N. 2N, exactamente. Y acá, ¿cuántos brazos tenemos en este par? 2. Exactamente. ¿Cuál es el error típico que se comete, o el que se comete de manera histórica? Que los brazos acá los suman. Pero eso no es correcto. En este caso, exactamente, Franco, eso no es correcto. No son 4 brazos, sino que solamente se analiza un par. ¿Ok? Entonces, esa es como la pillería. No se suman los brazos, sino que se analiza solamente el par. Franco, ¿por qué se toma solo uno? Porque, digamos, este es como un, por decirlo así, si tú tienes, por ejemplo, 23 pares, este es como un código promedio, ¿ok? Entonces, basta con escoger un par, digamos. ¿Por qué? Porque eso representa todo lo demás. Es más complejo de explicar, pero básicamente, digamos, con uno, digamos, te basta, ¿ok? Entonces, esa es la idea. No se calienten la cabeza, sino que simplemente véanlo como en esa perspectiva. Exactamente, no importa cuántos pares tengas, Renata, solamente analizas uno. Por ejemplo, acá tal vez se complica un poco, pero esa es la gracia. ¿Este cromosoma tiene a su homólogo acá? No, no lo tiene. Por lo tanto, sería N. A este cromosoma le falta su homólogo. Y acá, ¿cuántos brazos tienes en este par? Franco dice 4. No. En este caso, tienes un brazo y tienes otro. Este es un cromosoma que está duplicado. Por lo tanto, ¿cuál sería el código C? 12, exactamente. ¿Ok? Esa es la gracia. Este es un cromosoma solamente, pero que tiene dos brazos. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver, ese cromosoma se duplicó. Entonces, esa es como la idea. Por ejemplo, lo más difícil que le podrían colocar es ese, por dar una cifra. Entonces, acá, por ejemplo, me quedo solo con este, con ese par. ¿Ese cromosoma tiene su homólogo? Sí, por lo tanto sería 2N. ¿Y acá cuántos brazos tengo en total de ese par solamente? 4, exactamente. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto sería 4C. Esa es la gracia. Como les digo, este código, lo vamos a explicar después, te dice si la célula, por ejemplo, va a entrar en división o se va a quedar en el lugar en el que está. ¿Se entiende esa idea? ¿Entienden básicamente? Si hablamos de cromosoma homólogo, ahí sería 2N. Y acá la letra C se analiza solamente con un par, nada más que con un par. ¿Se entiende eso? Yo sé que esto puede ser complejo, por eso estoy reiterando. Ashley, ¿por qué son de distinto tamaño, no son homólogos? Exactamente. Por ejemplo, acá siempre tienes que analizar el par homólogo, ¿ok? Nunca puede ser más de 2N, Amanda. Lo que pasa es que, por ejemplo, eso sería cuando falla la división. La división que vamos a ver mantiene el número N. Pero eso, por ejemplo, de que tengas más letras, es porque, por ejemplo, la división falla y esto te queda, por ejemplo, 3N. Y eso no puede ser. Exactamente, cuando hay síndrome de Down, Klinefelter, ahí es porque hay cromosomas en exceso. ¿Por qué la cuarta imagen tiene igual N que la primera? Lo voy a explicar a continuación. La cuarta imagen, ¿por qué? Por ejemplo, este cromosoma que tenemos acá, ¿tiene a su homólogo? Si analizamos ¿ese cromosoma tiene a su homólogo? No, porque acá tenemos un cromosoma grande y uno pequeño. Entonces, ese cromosoma no tiene su homólogo, por lo tanto sería N, ¿ok? Porque en ambos casos no tienen par Lionel exactamente. Y acá, ese cromosoma está duplicado, por lo tanto tienes uno y dos brazos. Si lo analizamos acá sería lo mismo. Ese cromosoma le falta su acompañante, le falta su media naranja, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Sería N y 2C. Esa es la idea. Acá, si se fijas, son dos cromosomas distintos, no son homólogos. A cada uno le falta su par. Esa es la idea. ¿Okay? Y en caso, Bastián, en caso de triploidía, eso, por ejemplo, la importante,
Esto sería lo más difícil que te van a preguntar en la prueba de códigos. Digamos, si te colocan una triploidía, eso sería difícil de calcular el código. Las triploidías es cuando falla la meiosis, que lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? Básicamente. Entonces, ¿qué quiero destacar acá? Para que una célula, por ejemplo, entre en su llamado ciclo de vida o ciclo celular, yo les decía que su material genético se tiene que empezar a formar, en este caso, cromosomas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto acá? La célula, antes de dividirse, antes que todo, primero tiene que crecer. ¿Y qué pasa? Luego de crecer, ahí recién viene la división. ¿Ok? Este proceso de crecimiento, en la palabra técnica es interfase. ¿Ok? Interfase significa que la célula va a prepararse, va a generar las condiciones para posteriormente dividirse. ¿Qué condiciones dirían ustedes? O que les pregunten en la PDT o en la PAES. Por ejemplo, tiene que ver con duplicar los organelos. ¿Por qué? Porque las células hijas tienen que recibir la misma cantidad de todo. Entonces, ¿qué pasa? Acá se generan organelos, por ejemplo, se duplica el ADN, por ejemplo, se reparan errores del ADN, por ejemplo, se produce mucha proteína. ¿Por qué? Eso yo lo he repetido hasta el cansancio. Así que por favor, que como dicen, palabras sacan palabras. Si alguien me lo puede compartir en el chat, ¿por qué se producen muchas proteínas en este proceso? Fuente de energía, ATP. Más que energía, digamos, es correcto en parte, pero más que nada es porque las proteínas son proteínas reguladoras, son proteínas que permiten que el proceso continúe o que el proceso se detenga, ¿ok? Son como un switch, son como un interruptor. Es un interruptor que, por ejemplo, puede activar el proceso o lo puede bloquear. Entonces, por eso esas proteínas son tan relevantes. Entonces, ¿qué va a pasar acá? En esta fase de crecimiento, ¿qué va a pasar? Tenemos, si se fijan, esto es como es un gráfico de torta. ¿Qué te dice acá en términos de tiempo? ¿Qué toma más? ¿Toma más tiempo el crecimiento o la división? Si hablamos de tiempo, de horas, ¿qué toma más tiempo el crecimiento o la división? Hay que tirar ahí, Abigail, exactamente el crecimiento. La interfase es lo que toma más tiempo. ¿Cuáles son, en este caso, los puntos a considerar? Así en súper simple. Por ejemplo, acá tenemos la etapa que se llama G1, la etapa S y la etapa G2. Por ejemplo, acá ¿qué dice? Dice replicación de centriolos. Eso, si lo sintetizamos o si lo expandimos, mejor dicho, acá se duplican los organelos. ¿Ok? Todos los organelos que vimos que son la maquinaria de la célula se va a duplicar. ¿Por qué? Para que las células hijas reciban la misma cantidad de todo. En la fase S, quiero que presten atención acá, por favor. ¿Ok? Catalina, lo voy a explicar a continuación. Qué bueno que lo mencionaste. ¿Qué pasa? Existen ciertas células que, por ejemplo, digamos, toman la decisión de salirse del ciclo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es como lo que le pasa al hombre y a la mujer moderna. Que, por ejemplo, no sé, pues puedes priorizar algunos, por ejemplo, tratan de compatibilizar el trabajo con la familia. O hay otra gente que, por ejemplo, prefiere trabajar, prefiere viajar, prefiere, digamos, otros placeres de la vida, pero, por ejemplo, no tener familia. Entonces, ¿qué involucra eso? Estas células, haciendo la misma analogía, estas células prefieren trabajar, prefieren salirse de la división. ¿Y qué pasa? Esta salida, digamos, es una salida definitiva. Siempre, para efectos de la prueba, considérenlo así. La célula, una vez que, digamos, se sale del ciclo, no va a regresar a él. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a morir, trabaja. Entonces, eso obviamente tiene que ver con ciertas estrategias. Algunas células se multiplican constantemente y otras tienen una división más reducida. Ashley ahí me está preguntando por interno. Por ejemplo, en el caso de las neuronas, en este caso, para efectos de la prueba, se salen del ciclo. Pero las neuronas, digamos, a pesar de lo típico que te enseñan en el colegio, las neuronas sí se dividen.
Lo que pasa es que se dividen muy lento, pero existe neurogénesis, ¿ok? Eso pasan, exactamente, las neuronas pasan a G0, es decir, prefieren trabajar, prefieren otros placeres de la vida en vez de dividirse, ¿ok? Entonces, como les digo, ¿qué pasa? Eh, exactamente, digamos, Antonia. Las células que pasan a G0 se salen del ciclo y prefieren trabajar, ¿ok? Digamos, prefieren matarse trabajando y, como les digo, explorar otros placeres de la vida, ¿ok? Son células exactamente específicas. Entonces, ¿qué quiero destacar acá? Como les decía, en G1 se duplican los organelos. ¿Y qué va a pasar en la etapa S? Atención aquí, por favor, esto es súper importante. Tenemos la célula, Bastián dice, ¿todas las células que se especializan se van a G0? Sí. Cuando hablamos de especialización es que tienen una función tan importante, tan relevante, que prefieren trabajar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Esta célula madre tiene originalmente este código. Catalina, lo estoy explicando, por favor. Sí, a eso voy. La célula, por ejemplo, si se fijan, esta célula tiene dos cromosomas. Lo voy a representar acá. Tienes un cromosoma, por ejemplo, materno y tienes un cromosoma paterno. Si se fijan acá, estoy analizando solo un par, ¿ok? Entonces, esta célula madre tiene ese código original. ¿Qué pasa después? Cuando la célula experimenta la fase S, vas a tener la célula, vas a tener este cromosoma con un brazo adicional, y luego, ¿qué vas a tener? Vas a tener ese cromosoma, digamos, rojo, con un brazo adicional. Eso involucra la fase S. Entonces, ¿qué pasa acá? Si, digamos, si reescribimos el código a lo Matrix, ¿cuántos cromosomas tenemos acá? ¿Este cromosoma tiene a su homólogo? Sí. Por lo tanto, la célula sigue siendo 2N, pero la letra C. Recuerden que acá tenemos, esto es un par. ¿Cuántos brazos tenemos luego de la duplicación de la fase S? Tenemos 4. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, ¿qué pasa? La gracia, digamos, por favor, para que lo anoten, en este caso, Abigail dice, hay un par de cromosomas, cada cromosoma C cromátidas, exactamente. En este caso, cada cromosoma, no es C cromátidas, cada cromosoma tiene dos cromátidas. Cada cromosoma tiene dos cromátidas. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero destacar con esto? Véanlo así. Cuando esta célula se divide, 2N4C, ¿qué va a pasar? Las células hijas, la letra C es la que se reparte. La célula sigue siendo 2N. ¿Y qué pasa? El 4C se divide. Esta célula recibe 2C y esta otra célula recibe 2C. ¿Se entiende ese punto? El número de cromosomas se va a mantener, pero lo que se reparte son los brazos. ¿Ok? Entonces, de 4C se divide 2C a una célula y 2C a la otra célula. ¿Se entiende ese punto? Se reparten por palitos. Básicamente, sí, digamos, en términos simples, digamos, tú tienes esa cantidad de brazos y se van, y lo voy a explicar a continuación. Digamos, se dividen entre las células hijas. Lo voy a explicar a continuación, Catalina. ¿Ok? Les decía, tenemos G1, tenemos la etapa S, la célula tiene ese código y pasa a ser 2N y 4C. En la etapa G2, ¿qué va a pasar? En la etapa G2, por ejemplo, la célula revisa, por ejemplo, se sigue preparando, produce proteínas y sobre todo se reparan los errores. ¿Por qué? Porque ese proceso, la replicación del ADN, es un proceso sucio. ¿Ok? ¿A qué me refiero con sucio? En que no es un proceso perfecto, digamos, puede generar errores la replicación del ADN. Entonces, en G2 se reparan errores, la célula revisa los últimos detalles, ultima los últimos detalles y posteriormente entra en división. Lo voy a dibujar acá porque ahí me lo estaban pidiendo. ¿Qué va a pasar acá?
tenemos ese cromosoma, por ejemplo, igual lo vamos a ver después, pero es para que se hagan una idea. Tenemos ese cromosoma con los dos brazos y tenemos este otro cromosoma con ese, digamos, con ese otro brazo. ¿Cómo se divide en la práctica? ¿Qué pasa? Se va a generar una estructura que va a separar los brazos. ¿Y cómo va a quedar esto después? Después, ¿qué va a pasar? Un brazo de ese cromosoma se va a ese extremo y otro brazo se va al otro extremo. Y para el caso del cromosoma rojo es lo mismo. Un brazo se va a ir a ese extremo y otro brazo se va a ir a ese extremo. Entonces, ¿qué vas a tener ahí? Si se fijan, los cromosomas originales eran S y S. Cuando se generan células hijas, van a tener la misma cantidad que la célula madre. Esa es la gracia de la mitosis, ¿ok? La idea de duplicar es para que las células hijas, anótenlo, negrita, cursiva, subrayado, permite que las células hijas reciban la misma cantidad de todo, que no haya ninguna favorecida, de que todas reciban la misma cantidad. ¿Se entiende esa idea? ¿Dudas? ¿Consultas? Todo bien, ya. Esa es básicamente la idea, que en todo caso lo voy a explicar a continuación, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero? Y si mi hermano sale más... la, eso, por ejemplo, el hecho, no sé, bueno, obviamente, digamos, que el hecho de que uno sea bonito, que te traten feo, digamos, eso tiene que ver con el ADN mitocondrial en parte. Entonces, eso básicamente uno le podría echar la culpa a la madre. ¿Por qué? Porque esa herencia o esos ciertos rasgos tienen que ver con el ADN mitocondrial. Básicamente ahí hay una herencia del matriarcado. Entonces, como les decía, en G1 se duplican los organelos, en S se duplica la información genética y en G2 se reparan posibles errores. ¿Cuál es el punto también acá? Que la división celular, la que vamos a ver en esta clase es mitosis, pero la que vamos a ver en la clase siguiente puede ser meiosis. Son dos tipos. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando hablamos de mitosis, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, tenemos distintas subetapas. Si lo vemos en detalle, por ejemplo acá, que es mitosis, tenemos, por ejemplo, lo siguiente. En la etapa que se llama profase, ¿qué va a pasar acá? Si se fijan, esa estructura que es como punteada es el núcleo, es la membrana nuclear. Si se fijan, ¿qué le pasa? ¿A qué se referirá esa línea que no es continua? Nucleolo desaparece, el núcleo desaparece, sí. Esa estructura se comienza a romper, ¿ok? Comienza a desintegrarse el núcleo. ¿Y qué pasa acá? Acá los cromosomas se están formando. No es que estén listos todavía. Lo que pasa es que la imagen lo representa así, pero los cromosomas se están formando, se están condensando, ¿ok? Y acá hay un organelo típico, hay un organelo que lo mencioné anteriormente con harto énfasis. Ese organelo, exactamente Franco, muchas gracias, se llama centriolo. El centriolo va a ser un gancho que permite la división. ¿Qué va a pasar acá? En la metafase, esto, digamos, acá de los centriolos, lo voy a dibujar acá, tenemos ese cromosoma que tiene, por ejemplo, dos brazos. Entonces, ¿qué pasa? Del centriolo va a surgir una fibra que se incrusta en el medio. Exactamente, Abigail, forma el luz. Muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa? Cada centriolo que se va a cada extremo genera una fibra, es como una, para que se hagan una idea. No sé, por ejemplo, a quienes les guste la historia, o por ejemplo, no sé, pues si han visto Spartacus o alguna serie, por ejemplo, ¿qué hacían con los bárbaros? ¿Ok? Gigantes, profesor, ¿carioteca y nucleolo es lo mismo? No, carioteca es la membrana nuclear y el nucleolo es como una estructura interna. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué se veía en esta serie, en Spartacus, o por ejemplo, qué hacían en la antigua Roma? ¿Qué le hacían a los bárbaros? Capturaban a un bárbaro y ¿cómo lo torturaban?
por ejemplo, lo ponían como en una posición parado y amarraban cada brazo, con un caballo a la izquierda y con un caballo a la derecha. ¿Y qué hacían? Exactamente, Catalina, los jalaban. Entonces, ¿qué pasaba en algún momento si, digamos, te forzaban por ambos extremos? Literalmente, ¿qué pasaba? Ocurría un despedazamiento, ocurría un desmembramiento. Es la misma lógica acá. ¿Qué va a pasar? Esta estructura de dos brazos eventualmente se va a separar. En la anafase, los brazos se separan. ¿Y qué pasa? Un brazo, por ejemplo, se va a un extremo y otro brazo se va hacia el otro extremo. Así, la célula se asegura de que tenga la misma información genética. Como les digo, esto más que dibujo, traten de imaginarlo. Bueno, digamos, por ejemplo, yo hablo de esta tortura, pero tal vez podrían ver otro ejemplo. ¿Ok? Había una, por ejemplo, bueno, eso da para mucho, que la otra vez vi como una torturas clásicas o torturas de la Edad Media y eran cuestiones terribles. Pero, por ejemplo, esa, digamos, también, ¿ok? La gracia, como les digo, acá si se fijan, y también para que lo anoten, los cromosomas, si se fijan, se alinean aquí en el medio de la célula. Entonces tenemos cromosomas, si se fijan, que están duplicados y aquí ya están formados. Exactamente, línea ecuatorial metafásica. O ecuador. En la anafase, ¿qué se va a separar? Se separan, anoten, se separan los brazos. ¿Ok? Y el nombre técnico para hablar del brazo es cromátida hermana. ¿Ok? Entonces, esa estructura es un cromosoma completo. Cuando se separa, ¿qué va a originar? Eso va a ser un cromosoma y eso va a ser otro cromosoma. Entonces, finalmente, ¿eso qué significa? Por ejemplo, cuando tenemos la llamada telofase, si se fijan, el núcleo se vuelve a armar, el núcleo se vuelve a formar, va a guardar la información genética, y acá si se fijan, ¿qué pasa con los cromosomas? De un estado muy compacto, ¿qué les pasa? Abigail, ya, en metafase. ¿Qué va a pasar acá? En metafase, los cromosomas se alinean en el medio de la célula. En la anafase, ¿qué pasa? Los brazos, esto es como, por decirlo así, es como elevar volantín. Tú estás elevando el volantín y después comienzas a enrollar el cable. Entonces, ¿qué pasa? Un cable tracciona en esa dirección y otro cable tracciona en la otra dirección, cuando están torturando al bárbaro. Por lo tanto, ¿qué pasa? En anafase se separan las cromátidas hermanas, los brazos. Y finalmente, en anafase, ¿qué pasa? Como decía Bastián exactamente, los cromosomas se descondensan, es decir, ese material genético pasa a formar la llamada cromatina. La cromatina es un estado relajado de ADN, en contraposición al cromosoma. Se vuelve a formar el núcleo, pero aquí hay un problema. Hay un problema, ¿por qué? Porque esta célula, para que lo anoten, queda con dos núcleos. Eso sirve. Esta célula queda con dos núcleos. ¿Eso es viable? No es viable, exactamente. Eso es una aberración. Terrible. Entonces, ¿qué pasa? Esta célula, digamos, va a generar un último proceso. ¿Para qué? Para que generar células hijas independientes. Esto es como que las células estuvieran pegadas y eso no sirve. Entonces, luego de la mitosis que viene en este caso este proceso que se llama citoquinesis con K o PDT o PAES. Entonces, ¿qué pasa acá? Ay, me tiró un aviso, creo que se escuchaba o había lag. Por favor, ¿me pueden confirmar? Ya, ya. ¿Qué quería destacar acá? Sí, es que es como medio acusé el celular. ¿Qué quería destacar acá? Cuando termina la telofase, digamos, la célula todavía no está lista. Tiene que venir un proceso que se llama citocinesis o citoquinesis, y eso qué significa en español para la prueba es cuando se separa, en este caso, el citoplasma. ¿Ok?
¿Cómo se va a separar el citoplasma en una célula animal? Como lo mencionaron anteriormente, en este caso Franco lo mencionó. ¿Qué se genera? Se genera un anillo contráctil. Es como hay un estrangulamiento. Es como estrangular literalmente un globo. Entonces, ¿qué pasa? El globo o una bombita de agua, tú la empiezas a presionar desde el medio y ¿qué va a pasar? Esa estructura en algún momento va a colapsar. Ese estrangulamiento que genera finalmente dos células hijas. En el caso de la célula, perdón, ¿qué quería decir acá? Cuando hablamos de citoquinesis o citocinesis vegetal, esta célula no se puede estrangular. Hay algo que impide la estrangulación. Pregunta de prueba. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que impide el estrangulamiento? Que es muy rígido. Exactamente, muchas gracias. La pared, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Esa estructura no se puede, en este caso, no se puede estrangular, pero acá se genera una nueva pared. Acá, por ejemplo, tenemos nuestro bien clásico aparato de Golgi, ¿y qué va a pasar? El aparato de Golgi genera una nueva pared. ¿Ok? Por ejemplo, fragmoplasto, que es en español la nueva pared, la nueva división que va a permitir que esta célula sea independiente de la otra. ¿Ok? Entonces, fragmoplasto en español es la nueva pared o el nuevo tabique. ¿Ok? Entonces, acá no hay estrangulamiento, pero ¿qué pasa? Se genera una nueva pared y finalmente tenemos dos células hijas. Entonces, tienes que manejar esa diferencia. Estrangulamiento en una célula animal, en nuestras células animales, y formación de fragmoplasto o nueva pared en la célula vegetal. ¿Qué dice en la flecha? ¿En qué flecha? Ah, acá. Fernanda, ¿te refieres acá? Dice, se separa el, lo voy a anotar de nuevo. Lo voy a anotar de nuevo, disculpen. Se separa el citoplasma, ¿ok? La última parte, en este caso, que es un proceso que viene después de la mitosis, es la citoquinesis, en la cual se separa el citoplasma. Esa es básicamente la idea. Por ejemplo, viendo preguntas tipo, dice, las histonas son proteínas que se asocian al material genético para permitir ¿qué? Eso no lo mencioné, pero ustedes lo tienen que manejar al dedillo. ¿Las histonas de qué se encargan en ese contexto celular? Las clásicas histonas. Ashley está planteando su punto por interno. Muchas gracias. ¿Alguna idea? ¿De qué se encargan las histonas? Sí, las histonas se encargan de compactar el material genético. Esta fibra de material genético que van a hacer las histonas van a permitir de que se forme esa estructura densa que se llama cromosoma. ¿Ok? Entonces, las histonas participan en la compactación. La otra pregunta dice, ¿cuál es el número de cromosomas y la cantidad de ADN de en las células hijas de la mitosis? Siempre recuerden, el código original de la madre es 2N2C. ¿Cómo van a ser las células hijas? Si son clones, si son copias exactas, van a tener el mismo código. Esta es la madre y las células hijas tienen exactamente el mismo código. Por lo tanto, ¿cuál sería la correcta? Ahí me están diciendo, Catalina, muchas gracias, la C. La madre tiene un código, las hijas tienen el mismo código. Una célula que tiene un alto grado de especialización. ¿Qué significa eso? De que una célula cumple una función súper específica. Como les digo, se dedica a trabajar, se dedica a otros placeres de la vida, a otros menesteres. Exactamente, dice chao, se va, en este caso, se sale del ciclo de forma definitiva. ¿Ok? Eso básicamente. Por ejemplo, este GIF quiere básicamente sintetizar ese punto. Se forman los cromosomas, en este caso desaparece la carioteca, en este caso los cromosomas se alinean en el medio, aquí aplica la tortura, ¿y qué pasa? Cada brazo se va a cada extremo. Eso se llama polarización.
¿okay? Cuando tienes dos posiciones extremas. Ya, por ejemplo, esta otra pregunta. Dice, la siguiente figura representa las etapas del ciclo celular. Entonces, ¿yo qué les recomiendo en una pregunta de este tipo? Manejen el orden. Por ejemplo, antes de metafase tenemos profase, metafase, anafase, telofase, y aquí que tenemos, esta sería G1, digamos, sería, perdón, interfase. Eso sería G1, S y G2. Estoy siguiendo el orden. Recuerden, tenemos primero crecimiento y luego mitosis. Dice, a partir de la figura, ¿cuál será el número de cromosomas y la cantidad de ADN de una célula que está en la etapa 3? En la etapa 3, acá, ¿cuál es la dificultad? Es saber en qué etapa te encuentras. Yo lo determiné acá. Sabemos que es en metafase, entonces así podemos determinar los que vienen antes y los que vienen después. ¿Se entiende cómo llega a eso? Con el orden de las etapas. Ya. Entonces, en G1, ¿qué tenemos? En G1, la célula, en este caso, tiene el código 2N2C. En G1 no se duplica el material genético, se duplican los cromosomas. Si, perdón, si la célula tiene 10 cromosomas, en este caso, originalmente, en G1 también va a tener 10 cromosomas. También. Y la letra C, si la célula original es 2C, en G1, ¿esa C cambia o no? No, la célula va a seguir siendo 2C. Por lo tanto, en ese caso, ese va a ser el código de la célula. Es decir, la célula tiene 10 cromosomas y va a tener 2C. ¿Por qué? Porque en G1 la célula todavía está como con su código original. En ese cambia así exactamente. Pero acá nos están preguntando por la fase 3. Por lo tanto, la alternativa correcta en este caso es... En G1 se duplican organelos, sí. Sería exactamente, sería la letra D. Esa es básicamente la idea cuando hablo de los códigos, ¿ok? Esta otra pregunta dice, el siguiente gráfico muestra la variación en la cantidad de ADN a lo largo del ciclo celular. Entonces, la célula, recuerden, la célula tiene el código 2N2C. Acá se grafica la letra C, ¿ok? Y acá tenemos distintas etapas del ciclo celular. Acá, por ejemplo, vemos un vaivén. Vemos que la cantidad de ADN va cambiando, aumenta y luego cae. Eso nos dice el gráfico. Dice, al respecto, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta? En la etapa 4 tiene lugar la duplicación del material genético. ¿En 4 se duplica o no? No, acá tenemos 4C y aquí pasa a la mitad. Entonces no hay duplicación, hay reducción. B, la cantidad de material genético solo se modifica en la mitosis. Palabra más... ¿Esa palabra qué te dice? Esa palabra es un absoluto, exactamente. Y no solamente la cantidad de material genético cambia en la mitosis, cambia en la interfase, cambia en la fase S. C, en la etapa 2 se produce la división celular. Cuando hay división, ¿qué pasa? Se reparte el material genético. No, en la etapa 2 no ocurre eso. D, la cantidad de ADN aumenta progresivamente. Progresivamente, es decir, que siempre va aumentando. No, vemos un vaivén. Aumenta, pero luego cae. Entonces, no es correcto. Por lo tanto, la alternativa E dice, en la etapa 4 se produce la repartición de material genético, sí. De una célula que tiene 4C, ¿qué va a pasar? Cuando se divide, las células hijas van a recibir la mitad de eso. Es decir, la mitad de 4C, que sería 2C. Exactamente, no es lineal. Hay un aumento, pero luego cae. Por lo tanto, ahí la correcta sería la E. Para ir terminando con ese punto, básicamente, ¿cuál es la importancia que tiene la mitosis? La mitosis en la práctica permite la renovación celular, permite, por ejemplo, a ciertos organismos reproducirse. Por ejemplo, no sé, pues les planteo el siguiente caso, para quienes les gusta la aventura.
por ejemplo, están haciendo descenso en la cordillera. Están haciendo, no me acuerdo cuál es la división, si es enduro, si es cross country, o si es, por ejemplo, ahí, alguien me podría corregir. Omnium, no sé, pero es una rama de ciclismo. Creo que enduro. Si uno está haciendo enduro no sé, por un cerro, en la cordillera, y por ejemplo hay un bache, hay una zanja, y uno se cae. Aparte del dolor de que puedas tener una fractura expuesta o lo que sea, vas a tener se te va a desgarrar el músculo. Dolor, te va a doler y toda la cuestión. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa unos días después? A partir de esa herida, se regenera exactamente. En este caso, primero se forma costra, se forma una costra que va a sellar ese espacio, y luego, en este caso, se comienza a regenerar. ¿Ok? Entonces, en la práctica, la mitosis, ¿cómo la podemos ver en el mundo real? Por ejemplo, cuando regeneramos heridas. Entonces, eso, por ejemplo, hay individuos que genéticamente tienen capacidad de regenerar heridas más rápido. Obviamente, no a nivel de Wolverine o de los X-Men, pero, digamos, su velocidad de reparación es mucho más acelerada en relación, por ejemplo, a otro individuo. Y eso se hereda, es una característica genética. ¿Okay? Esa pregunta la voy a dejar, yo creo que la podemos revisar la próxima semana, porque ya estamos con el tiempo. Esta es rápida, esta es visual, como dicen los, no sé si todavía existen los grupos otaku, visual. En mis tiempos, digamos que estaban los visual. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes figuras corresponde a una célula en metafase? Si hablamos de imágenes. Sí. Cuando hablamos de metafase es porque el material genético está en el medio, está en el ecuador de la célula. Entonces, esa es súper clásica. Por lo tanto, en ese caso, la correcta sería la alternativa E. Eso básicamente, digamos, en este tipo de preguntas ustedes tienen que acordarse de la imagen, del esquema y poder aplicarlo. Les voy a dejar como una pequeña tarea, digamos, para su estudio personal, es básicamente que comparen mitosis con meiosis, ¿ok? Esto es lo que vimos en esta clase y la meiosis la vamos a ver en la clase siguiente. Comparen, por ejemplo, cómo es la disposición de la célula y básicamente cuántas células se generan, ¿ok? Entonces, ahí esta imagen te permite hacer ese contraste, ¿ok? Entonces, eso revísenlo lo posible porque lo vamos a ver con detalle en la siguiente sesión. Entonces, a modo de síntesis, cuando se habla de ciclo celular, es básicamente el ciclo de vida de la célula que involucra en primera instancia crecimiento, generar las condiciones idóneas para posteriormente dividirse, que puede ser por mitosis para las células tradicionales o las células sexuales que se dividen por meiosis. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna acotación, alguna palabra media rara? ¿No? Perfecto, muchas gracias. La próxima sesión vamos a seguir hablando de ciclo celular y básicamente vamos a hablar del otro tipo, que es un poco más complejo, pero digamos, ahí les vamos a hacer el alcance. Muchos ven la meiosis como si fuera un poco menos que un kraken o Cthulhu, pero no, es un calamar, es una fragata portuguesa, ¿no? No es un monstruo. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de meiosis y vamos a hablar de gametogénesis. ¿Ok? Eso sería entonces, así que los dejo en libertad de acción. Muchas gracias, Amanda, también gracias a ustedes. Estamos en contacto y yo ahí les voy a subir el material, ¿ya? Eso, pues, para quienes recuerden, para quienes dan la PDT de invierno, la que dan el 4 de julio, mañana voy a hacer la clase adicional a las 8:30, ¿ya? Gracias, Abigail. Eso, pues, ahí estamos en contacto, ¿ya? Y cualquier cosa, por favor, me dicen. Eso, pues, que estén muy bien. Adiós. Adiós.